Queremos encontrar el derivado de f de x igual 4 sin x, y luego encontrar la ecuación de la línea tangente en el punto. Si f de x igual 4 sin x, entonces la función derivada f' de x será igual a 4x el derivado de sin x, que es igual al cosine x. Así que nuestra función derivada es 4 cosine x, y ahora para encontrar la ecuación de la línea tangente en el punto dado, necesitamos encontrar la pendiente de la línea tangente, que podemos encontrar evaluando la función derivada at x igual pi6. Así que la pendiente de la línea tangente sería igual a la prima de pi6, que es igual a 4x cosine pi6. Debemos reconocer este valor de la función de cosino como raíz cuadrada 3 dividida por 2, pero en caso de que no miremos el círculo de la unidad. Aquí está el lado del terminal de los radiantes pi6. En el círculo de la unidad, la coordinación x es igual a cosine θ. Así que los radianes pi6 de cosine son iguales a la raíz cuadrada 3 dividida por 2. Así tenemos 4x raíz cuadrada 3 dividida por 2. Esto es lo mismo que el 4,1. 2 y los 4 simplifican, así que la prima de pi6 exacsiemens igual a 2 raíces cuadradas 3. Que debe ser la pendiente de la línea tangente. Así que nuestro objetivo es encontrar la ecuación de la línea tangente que tiene una pendiente de 2 raíz cuadrada 3 y pasa por el punto. Para encontrar la ecuación de esta línea, vamos adelante y utilice el formato de pendiente de punto de la línea o el formulario y sub 1 es igual a m por x sub 1. Donde m es la pendiente de la línea y x sub 1, y sub 1 son las coordenadas del punto. Así que la ecuación de la línea tangente sería y2 igual 2 raíz cuadrada 3x la cantidad x, pi6. Así que esta es la ecuación de la línea tangente en forma de pendiente de puntos. Vamos adelante y resuelve esto para ti, y póngalo en forma de intercepto de pendiente. Para hacer esto, distribuiremos y luego agregar 2 a ambos lados. Parece que puede ser un poco messy, pero vamos adelante y así lo tenemos y 2 igual esto sería 2 raíz cuadrada 3xx. Y luego, 2 raíz cuadrada 3x pi6. Ver, 2 raíz cuadrada 3 1x pi6. Aviso cómo se simplificarán los 2 y los 6. Esto simplifica a 1, esto simplifica a 3, así que tenemos, pi root cuadrado 3 dividido por 3. Ahora vamos adelante y agregue 2 a ambos lados. Para tener igual 2 raíz cuadrada 3xx podría escribir esto como 2x raíz cuadrada 3, pero en este formulario podemos ver nuestra pendiente es 2 raíz cuadrada 3. Así tenemos, pi cuadrado raíz 3 más 2, que escribiré como más 2 1, para que podemos agregar estos dos términos. Aviso nuestro nominador común aquí sería 3. Aviso que el nominador común de estos dos términos sería 3. Por lo tanto multiplicaremos esta fracción aquí para el 3. Finalmente tenemos igual 2 raíz cuadrada 3xx y luego aquí tendríamos 6, pi root cuadrado 3 all over 3. Esto sería la ecuación de nuestra línea tangente en forma de intercepto de pendiente. Ahora iremos adelante y compruebe esto graficando la función, y nuestra línea tangente para asegurarse de que esta línea es tangente en este punto. Pero para hacer más fácil verificar gráficamente, 2 root cuadrado 3 exacsiemens aproximadamente 3.46, y este cuadrante aquí es aproximadamente 0.19. Así que si mira el gráfico rojo es un gráfico de f de x igual 4 sin x. El punto sería este punto aquí. Aviso como la línea azul es la línea tangente en ese punto. Y se parece como la pendiente es aproximadamente 3.46 y el intercepto y es aproximadamente 0.19. Esto es bueno suficiente para verificar que nuestro trabajo es bueno. Espero que hayas encontrado esto útil.